Bien, ahí están viendo todos, ¿no? ¿Se lee bien? ¿Necesitan que haga más zoom? O- Bien. Ok, vamos con el punto 6. Estuve viendo un poquito, pero bueno, eso, por ahí hay algunos que me quedaron medio colgados cómo se implementaron. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Actividades recomendadas para socios. Agregar la posibilidad de preguntar para una actividad si es recomendada para un socio o no. Para los viajes se deben cumplir tres condiciones: que la actividad sea interesante, que le atraiga al socio y que el socio no haya realizado ya la misma actividad. Para las clases de gimnasia la condición es que el socio tenga entre 20 y 30 años. Ok, bien, genial. Entonces tenemos viaje de playa, excursión a ciudad, tropical, salida de trekking, clase de gimnasia. Bien, o sea, tenemos estas dos clases. Claro, sí, la actividad está arriba de todo y todas estas heredan de actividad. Bien, entonces, agregar la posibilidad de preguntar para una actividad si es recomendada para un socio o no. O sea, ya ahí nos está dando por ahí una pequeña pista, ¿no? O sea, ¿dónde nos convendría a nosotros agregar este, este nuevo método que queremos hacer? En ac- Bien, ¿qué pasa? Si nos lo hacemos en la superclase, nos ahorramos ya tener que implementar en todo. O sea, vamos a tener que implementarlo en estos, pero bueno, ya vamos a tener cómo responder. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con la excursión a ciudad, que hereda actividad? Porque si nosotros lo ponemos acá arriba, excursión a ciudad, también va a poder responder ese mensaje. ¿Eso está bien o está mal? Ok. ¿Por qué dicen que está bien? Ah, ok. O sea, la salida de trekking, por ejemplo, también es un viaje. Ok. La excursión a ciudad, bueno, ok. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, nos ahorramos más todavía. Vamos a implementarlo acá. Acá entonces, en la superclase. Tenemos agregar la posibilidad de preguntar para una actividad si es recomendada para un socio o no. O sea, es recomendada. Vamos a empezar. Y acá, en es recomendada, ¿qué le deberíamos pasar? Un socio. Bien. Porque a mí me interesa preguntarle a una actividad si es recomendada para un socio en particular, ¿no? Entonces, para los viajes se deben cumplir tres condiciones. Que la actividad sea interesante. O sea, ya nos estaba diciendo que vamos a tener que preguntarle tres cosas. Vamos a empezar, o bueno, vamos a hacerlo así directamente. Acá. Tres condiciones. Que la actividad sea interesante. Ok. Entonces, es interesante, bien. Esta ya es la primera condición. Ahora, vamos con una segunda. Que le atraiga al socio. Ok. Tenemos, le atrae, entre paréntesis, self, así. Ok.
Entonces, primero tenemos que sea interesante la actividad, por eso se lo pregunto directamente a Cel. Y ahora, que al socio, que es lo que estaban implementando acá abajo, le atraiga, tenemos acá el método, le atrae una actividad. Bien. Y esa actividad vuelve a ser self, porque acá se lo estoy preguntando directamente a la actividad. Bien. Y que el socio no haya realizado ya la misma actividad. ¿Cómo podemos implementar eso? Ok, un socio. Perdón. Contains self así. Eh, no, perdón. Ahí está. A ver cómo está implementado. Actividades. Bien. O sea, fíjense, acá me está tirando un error. ¿Por qué? Creen que me está tirando un error. ¿Qué me dice el error? Bien. Acá, fíjense, el error me tira missing reference, que significa que está haciendo referencia a algo que no encuentra. ¿Por qué? Porque en socio nosotros le habíamos puesto a actividades, como todavía entiendo que nunca lo habíamos consultado desde afuera, en principio no hacía falta ponerle el property. Pero ahora, como sí lo necesitamos consultar desde actividad, que es por fuera de la clase, voy a necesitar que actividades sea un property. Ahí se arregló. Bien, y ahora cuando le paso un socio actividades y le paso los paréntesis, ya me devuelve la lista. Entonces, recapitulando, tenemos que los viajes se deben cumplir tres condiciones. Que la actividad sea interesante, o sea, la actividad self.interesante, que le atraiga al socio, o sea, al socio le atrae la actividad a la que se le estoy preguntando, y que el socio no haya realizado ya la misma actividad. En un socio actividades, nosotros podíamos saber qué actividades había realizado. Entonces lo que hacemos es preguntarle si actividades no contiene la actividad en particular, ¿no? De not, lo pongo adelante, un socio actividades contains self. O sea, si lo contiene, lo voy a negar. ¿Bien? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entendió esa parte? Es simplemente hacer más conexiones lógicas, pero es bastante parecido a lo que venían haciendo ya. Teníamos todo bastante solucionado. Y ahora me dice que para las clases de gimnasia la condición es que el socio tenga entre 20 y 30 años. Ok, entonces, ok, ¿por qué tenemos que sobreescribirlo? Bien, claro. Como las condiciones son distintas, yo en este caso no me dice, o sea, lo vamos a tener que sobreescribir siempre, ¿no? Cuando quiero implementar algo extra o quiero pisar el método. Yo necesito sobreescribir lo que ya fue definido arriba, porque si no, falla el programa. Entonces, le habíamos puesto, eh, es recomendada, recomendada, un socio. Y acá, bueno, vamos a poner el
Ok, tenemos un socio, punto edad, between 20, uy, no tengo el 20 y 30. ¿Así lo hiciste? Bien. Y como bien, ¿cómo es tu nombre? Arturo. Como bien dice Arturo, acá en edad no le habíamos puesto el property, se lo podemos agregar. O también lo que se puede hacer, que por ahí es un poco más lindo porque, bueno, sí, acá esto depende igual de cómo fuera después la implementación, eh, pero en sí, uy, perdón, la costumbre. La edad es algo que sí puede ser variable en el tiempo, pero en general uno va creciendo de a un año como mucho. No creo que nadie crezca de a más. Entonces, claro, si nosotros tenemos un socio que tiene una edad y después se la seteamos de otra forma, es medio raro. Igual tampoco estaría mal, eh, pero bueno, sí, en este caso por ahí es un poco más copado decir, bueno, directamente devuélvelo y en todo caso vas a ir sumando años, porque ya desde la edad que tenés partimos. Pero bueno, también está bien igual agregarle el property. Eh, bien, ¿con esto alcanzaría ya? Bien, ya alcanzaría, porque acá, al menos en el enunciado, no nos dice, por ejemplo, que tiene que cumplir las condiciones de los viajes y además cumplir con esta condición. Simplemente nos dice que el socio tenga entre 20 y 30 años. Chau, lo pisamos. Override, pisamos todo lo de arriba, no importa, hace esto y ya está. Bien, última parte. Taller literario. Eh, Agregar un nuevo tipo de actividad, el taller literario. De cada taller se registra sobre qué libro se trabaja. De cada libro se conoce el idioma, la cantidad de páginas y el nombre del autor. Para un taller literario tenemos idiomas usados, los de los libros que se trabajan, días que llevan, la cantidad de libros más uno. Implica esfuerzo si incluye al menos un libro de más de 500 páginas o bien todos los libros son del mismo autor y hay más de uno. Sirve para broncearse nunca, es recomendado para un socio, la condición es que el socio hable más de un idioma. Bien, acá hay que ponerle un poco más claro. ¿Qué clase harías? Bien, entonces, ok, vamos de a poco. Primero vamos al taller literario que va a heredar de actividad. Bien, porque acá me dice, tenemos un nuevo tipo de actividad, el taller literario. Solamente nombra la actividad. Entonces, la arrancamos de acá. De cada taller se registra sobre qué libros se trabaja. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si nosotros creamos un objeto, lo que me va a permitir es crear un solo libro, ¿no? Y la idea es que yo pueda trabajar con muchos libros a la vez en un taller literario. Porque más adelante nos dice, de cada libro se conoce. O sea, tenemos más de un libro. ¿Bien? Entonces, ya nos está diciendo que tenemos un modelo que vamos a tener que replicar varias veces. Entonces ahí partimos, o sea, ya nos da la idea de que libro va a ser una clase. ¿Libro hereda de algo? ¿Por qué no? Ok, no comparte ni la estructura ni el comportamiento con nada. Es una cosa independiente. Bien,
De cada libro se conoce el idioma, la cantidad de páginas y el nombre del autor. Entonces, ¿eso cómo lo podemos definir? Bien. ¿Por qué? Porque yo una vez que creo un libro, sería un poco raro que cambie alguno de esos, de esos datos. Entonces tenemos la constante idioma, la constante eh, cantidad de páginas y... Ahí le estoy poniendo el punto y coma, perdón, vengo de programar en otro lenguaje. Y nombre del autor. El idioma, la cantidad de páginas y el nombre del autor. Bien. ¿Con esto alcanza? Bien. Ya vamos adelantándonos. Habíamos leído en el enunciado que íbamos a tener que saber esta información. El nombre del autor no me acuerdo si lo nombraba. Creo que sí, pero bien, sí. O bien todos los libros son del mismo autor. Bien, entonces ya habíamos leído nosotros que íbamos a necesitar esta información de los libros. Entonces ya directamente les ponemos el property. Seguimos. Para un taller literario tenemos idiomas usados, los de los libros que se trabajan. Bien, entonces no sé acá si habíamos definido, pero bueno. Tiene acá el idiomas, ¿no? Bien. ¿Qué harían acá? Bien. Ok, ¿una lista o un conjunto? Un conjunto, ok. Acá podemos tener una discusión por ahí de cómo sería mejor. Acá en el enunciado no explica mucho, no, digamos, no especifica qué podría ser mejor. ¿Podría el taller literario tener más de un libro del mismo autor y necesitar una repetición? Sí. Ahora, el hecho de que el libro esté ahí ya implica que, que hay más de una copia, que no. Bueno, son preguntas que el enunciado no nos responde, así que en principio podemos hacerlo como nosotros queramos. ¿El resto qué opina? ¿Qué harían? ¿Un conjunto o una lista? Eh, se us- Queremos saber los idiomas, días que lleva, por ejemplo, dice la cantidad de libros más uno, si incluye al menos un libro de más de 500 páginas. Ok, los idiomas pueden ser un conjunto, ya estaba definido. Ahora, la constante libros, que va a ser una lista o el conjunto, ¿cómo lo hacemos? ¿Como lista o como conjunto? Bien, podemos hacer un conjunto. Em, Acá eso, no especifica, así que en principio se podrían usar los dos. Sí, es verdad que por ahí ya podemos asumir que va a haber más de uno en un taller literario porque que haya solamente un libro de un ejemplar. Em,
un ejemplar de un libro, perdón. Es medio raro, pero bueno, podría por ahí el enunciado más adelante decirnos cuánta cantidad de cada libro hay, entonces ahí tenemos que estar atentos con eso. Ahora lo podemos hacer como un conjunto. Entonces, idiomas usados, los de los libros que se trabajan. ¿Qué hacemos acá? Ok, estaba por acá, ¿no? Acá. Bien, esto capaz eh, es lo que está más copado porque acá tenemos, ¿no? El tema de los idiomas ya definido como una constante, bueno, como un conjunto. Entonces podemos directamente utilizar eso acá. Podemos sobreescribirlo, ¿no? Va a sobreescribirlo. Definirlo nosotros. Y, sí, perdón. Así, ¿no? Bien, y acá hacemos un clear primero y después. Ok, bien. ¿Y cómo hiciste eso? Así está el. Acá lo tenemos, sí. Bien. Buenísimo. ¿Se entiende acá qué es lo que se está haciendo? Bien. No, ok. ¿Qué lo hiciste desde, esto lo. Ok, bien. Em, sí, sí, claro. Sí, miremos esto. Acá, taller literario es una nueva actividad, ¿no? Que nosotros empezamos a crear. Actividad, nosotros tenemos que tiene una constante que es el conjunto de idiomas. Entonces, yo a cualquier actividad le puedo preguntar sus idiomas haciendo idiomas y los paréntesis. Y me va a devolver un conjunto de idiomas que están permitidos en esa actividad. Entonces, si lo que hacemos nosotros es acá, en taller literario, crearle un método que sea idiomas usados, por ejemplo, o idiomas permitidos, y le hacemos el que devuelva esto, no está mal, o sea, el método va a funcionar, el problema es que vamos a perder polimorfismo, porque nosotros ya tenemos una variable, una constante, que me está registrando los idiomas de esa actividad. Entonces, idiomas quedaría vacía y nosotros
estamos utilizando un método distinto. Entonces, en este caso, nos conviene, como hicimos acá abajo, la clase de gimnasia, que solo era en español, ¿no? Solo, claro. Entonces, como la clase de gimnasia siempre va a tener el idioma español, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, créame la instancia de clase de gimnasia, pero ahora, cuando se inicialice, lo que vamos a setear es, primero idiomas lo vamos a borrar completo y vamos a agregarle el español. Entonces, ahora idiomas, este conjunto de acá, solo va a tener español. Y yo mantengo el polimorfismo que había hecho al principio. ¿Se entiende? El initialize lo que hace es decir, bueno, cuando se inicialice esta instancia o este objeto, ejecuta este código. Porque recordemos que yo a clase de gimnasia le puedo pasar todos los idiomas que quiera. Pero nosotros tenemos la condición de que solamente sea en español. Entonces, a taller literario, como hereda de actividad, ya va a tener un conjunto que sea idiomas. Si nosotros después no lo usamos, estaríamos teniendo una variable innecesaria, porque estaría vacía y no siempre estaría vacía. Y además perdemos polimorfismo, porque si yo ahora quiero preguntarle, hacer un map, por ejemplo, eh, de una lista de actividades, quiero convertirla a los idiomas, esto ya no lo puedo usar. O bueno, sí lo puedo usar, pero no me va a devolver lo que yo necesito en realidad. Claro. Y el otro va a ser el método propio de taller literario. Por eso hacemos nosotros primero el clear. Porque cuando yo creo un taller literario le puedo pasar en realidad cualquier valor al conjunto de idiomas, que lo hereda de acá arriba. A este idiomas yo le puedo pasar lo que yo quiera cuando creo un taller literario. El problema es que el taller literario no puede tener cualquier idioma. El idioma siempre es el conjunto de idiomas que tienen los libros. Bien, ¿quedó claro eso? Eh, claro, sí, sí. Ese arbolito está bueno hacérselo a veces en papel. Porque después empezamos a tener clases que eran de otras y no sé qué, y empieza a ser todo una mezcla ahí. Em, bien, seguimos. Días que lleva. La cantidad de libros más uno. Esto es este, ¿no? El método días, que acá lo tenemos acá, abstracto. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Un override. Bien. Porque no le puse el método. Cualquiera. Ahí está. Días. Y lo puedo poner directamente el igual acá, porque necesitamos que retorne un valor, que es la cantidad de libros más uno. Entonces, sencillo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Punto size y más uno. Bien, ese sencillo.
Entonces, implica esfuerzo. Si incluye al menos un libro de más de 500 páginas, o bien todos los libros son del mismo autor y hay más de uno. Ok. eh, sí, entiendo que sí. O sea, si los libros, claro, o sea, porque lo que te dice es que si los libros son del mismo autor, tiene que haber al menos más de uno. Porque si no, si tenés un solo libro, siempre van a ser todos del mismo autor, ¿se entiende? O sea, o hay un libro con más de 500 páginas o hay más de uno y todos esos libros son del mismo autor. Yo entiendo que es así. Bien. em, ¿Cómo está el método acá? Implica esfuerzo. Es. Y hay que. Ah, está implementado, o sea que no hay que hacerle el override acá. Bien. ¿Qué tenemos entonces? Incluye al menos un libro de más de 500 páginas. O sea que a libros, ¿qué le tengo que preguntar? Any es mayor a 500. Bien. Si algún libro tiene cantidad de páginas mayor a 500, al menos un libro de más de 500 páginas. O sea que ya directamente lo ponemos como mayor, ¿no? Excluyente. Si alguno es mayor a 500 páginas. O bien, vamos a poner por, todos los libros son del mismo autor y hay más de uno. Bien, ¿qué es lo primero que comprobamos acá? Ok. eh, ok, para representar qué. Ok, así. Vamos a ponerlo acá abajito. Ok, bien. No sé si así, ¿ustedes hicieron así algún ejercicio con dos variables acá, dos parámetros? Ok. em, yo la realidad es que no sé muy bien si, si, si esto así se puede hacer. Em, ajá, ok, bien. Em,
Algo que se puede hacer también es, por ejemplo, primero lo que podemos preguntar es si es mayor a 2, es mayor a uno el tamaño, porque habíamos dicho que, claro, habíamos dicho que tienen que tener al menos, vamos a empezar con esa parte, tiene que tener al menos, em, como decía, y hay más de uno que son del mismo autor, ¿no? Entonces, esto como un dato un poco nerd, capaz siempre es más copado preguntar si el tamaño es mayor a uno al principio para que no haga todo un recorrido, o sea, como para ya asegurarnos de esa condición desde el principio, que es la más fácil de comprobar. Igual esto es un detalle bastante, bastante innecesario, pero bueno. Lo que también podemos hacer es cuál es la característica que diferencia a un conjunto de a una lista. Bien, no tiene repetición. Entonces, si yo lo que hago, igual bueno, en este caso libros también es un conjunto, pero yo lo que puedo hacer es convertir la, el conjunto de libros, lo convierto directamente em, a los autores. Y ahí, si lo utilizo como un conjunto, es el tamaño de ese conjunto, ¿cuánto debería ser? Uno, ¿no? Porque si yo tengo que todos los autores de la lista, que yo los voy a convertir en sus autores, lo hago como un conjunto, si son todos iguales, me va a devolver un conjunto de un solo elemento. Si tiene más de uno, significa que hay más de un autor. Igual lo de los dos parámetros habría que chequearlo bien. O sea, yo no sé si lo usan así o no. Si lo viste en el apunte, puede ser que vaya bien. El tema es que empieza a ser como medio una mezcla de cómo... em, o sea, yo no sé bien ahora cómo se toman esos parámetros dentro de Wollock. Entonces por ahí te está comparando una cosa consigo mismo. Es medio confuso. O sea, como que te está comparando siempre los mismos autores. ¿Vos lo probaste? Ok. No, está buenísimo igual. Hay que chequearlo, porque lo que tiene eso es que en general por ahí en vez de recorrer, o sea, va a recorrer el elemento y por ahí los dos parámetros que toma son el mismo elemento. Entonces te va a comparar los mismos nombres siempre, ¿entendés? Como que por más que sean distintos, te va a comparar siempre los mismos nombres. Pero bueno, esto a chequear. Sí, por ahí sí, habría que chequearlo, porque no sé si te toma el primero y el segundo, ponele, sería L1 y L2, entonces eh, L1 es el primer elemento y L2 el segundo, entonces va comparando. El tema es que por ahí, si llega al final y no hay siguiente elemento, se puede hacer un lío, bueno, hay que chequear. Pero bueno, si vamos con esta idea, em, ¿cómo podríamos hacer entonces, retomando la idea del conjunto principal? O sea, si nosotros convertimos la lista de libros a los autores, perdón, el conjunto de libros lo convertimos a sus autores, si es un conjunto, lo que me va a devolver no va a permitir que haya repetición. Si no hay repetición,
O sea, todas las veces que el autor sea X, Borges, si todos los libros son de Borges, cada vez que lo convierta ese nuevo elemento a Borges, como va a ser un conjunto, me va a quedar solo de un elemento, si no hay ninguno que sea repetido. ¿Se entiende? Perdón, si no hay ninguno que sea distinto. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ok, bien. ¿Cómo podemos construir eso? Ok, bien. Vamos por ahí a escribirlo acá. Así es el comentario. Bien. Imaginemos que tenemos el conjunto de libros. Tenemos libro uno, libro 2, libro 3, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es convertir este conjunto a sus autores. O sea, directamente yo lo que hago es aplicarle una transformación y ahora esto va a quedar como Borges, 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 por ejemplo, ¿no? Esa sería la transformación propia. Pero esto es un conjunto. ¿Y cuál es la característica del conjunto? Que no acepta repetición. No tiene orden, pero además no acepta repetición. Entonces, Borges, 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 en un conjunto nunca me va a quedar. ¿Cómo quedaría esto? Solo con Borges. Ahora, si por ejemplo acá yo tengo otro autor, García Márquez. ¿Es con Z o con S? No me acuerdo. Bueno, yo tengo Borges, Borges y García Márquez, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar cuando yo vaya recorriendo? Borges y Borges no lo va a permitir, porque es un... Uy, ¿qué hice? Es un conjunto. Claro. ¿Por qué? Porque si hay dos autores que sean distintos, por ejemplo, García Márquez y Borges, el conjunto, ¿cómo me va a quedar? Borges va a pasar a ser un solo elemento, ¿no? No va a permitir que esté repetido. Pero García Márquez, como es distinto, me lo va a agregar. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay más de un autor en los libros. Claro, yo necesito comprobar que esto no suceda. Que cuando yo haga la conversión de todos los libros, me devuelva acá un conjunto, en realidad me devolvería este conjunto, que solamente tenga un elemento. Claro, ¿se entiende? ¿Mejor ahí? Yo ahora no me acuerdo bien. Cuando yo hago el map, ¿me puede devolver un conjunto también? ¿Tienen por ahí el machete? Porque no sé si el map a un conjunto me devuelve otro conjunto o no. Siempre es una lista, ¿no? Bien, claro. O sea, el primero lo que me va a devolver en realidad, cuando yo le aplico el map saben todos que transforma. Yo tengo, por ejemplo, acá este conjunto, me lo va a transformar en la característica que yo le diga. Entonces me va a devolver una lista con estos elementos.
claro, porque en este caso lo que nos ayuda, claro, eso es lo que nos ayuda al conjunto, a decir, bueno, si todos son Borges, me vas a devolver siempre un elemento. Si hay alguno, cualquiera, si vos tenés 500 elementos y uno solo es distinto, ya está. Me va a devolver una lista de más de un elemento que es, o sea, que va a ser dos. O sea, si yo acá tuviera 500 Borges más, el conjunto siempre me va a devolver lo mismo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, acá, ¿qué transformación le aplico al libro? Bien. Ahora, es así, ¿no? A esto le pido el size igual a uno. Bien. Y fíjense que acá yo le pregunto primero, bueno, lo primero que hicimos fue preguntarle si alguno tenía más de 500 páginas. Si eso no sucede, lo que te voy a decir es, bueno, si el tamaño de la lista es mayor a uno, o sea, hay más de un elemento, vamos a chequear esta condición. Bien. Acá no sé si me está tirando un error o solo es que no cargó. Ahí está. Bien. Y todo esto acá lo puse entre paréntesis porque yo necesito que estas dos condiciones se cumplan a la vez, ¿no? Porque es o bien que alguno tenga más de 500 páginas o si ninguno tiene más de 500 páginas, me vas a decir, ok, si el tamaño es mayor a uno, quiero que todos sean del mismo autor. Si el tamaño es solo uno y la cantidad de páginas es menor a 500, listo, entonces no implica esfuerzo en este caso. Porque acá me dice, o bien todos los libros son del mismo autor y hay más de uno. ¿Sí? ¿Se entendió este choclo acá gigante? Bien. Esto es de la clase. Ok. Seguimos. Ya casi terminamos. Denme un segundo. Voy a chequear algo. Ok, bien. Últimos. Y ya son libres. O bueno, pueden hacer preguntas también. ¿Sirve para broncearse? Nunca. O sea que, ¿acá qué hacemos? ¿Cómo era esto? Sirve para broncearse. Acá el de actividad era true, habíamos dicho. Entonces, nosotros queremos pisarlo y chao, false. Y el último es recomendado para un socio. Nosotros, bien, override es recomendada, creo que la habíamos puesto, un socio.
La condición es que el socio hable más de un idioma. Simplemente eso. Entonces, así tenía, ¿no? Idiomas. Sí. El size, o sea, el tamaño de la cantidad de idiomas que habla, tiene que ser mayor a uno. Bien. O sea, acá le pisamos el sirve para broncearse porque me dice que nunca sirve para broncearse. Y acá arriba lo teníamos definido al principio como true. Así que listo. Se lo sobreescribimos. Y es recomendada, también la habíamos definido arriba, pero acá me dice que la condición es que el socio hable más de un idioma. Entonces, con un socio idiomas vamos a obtener la lista que tenemos por acá, el conjunto de idiomas que habla, y al tamaño le pido mayor a uno. Si habla más de un idioma, entonces es recomendada. Bien, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay algo que haya quedado colgado que... Ok, con el de arriba de todo? Ajá, esta de excursión a la ciudad. Tranqui, tranqui, no hay apuro. Sí, adelante. Sí, la verdad que no lo sé, porque cambiaron lo cambiaron hace poco y yo todavía no me, o sea, no sé bien todas las cosas que tiene. Sí, ahora lo consulto. Vamos a ver si me responde alguien en la brevedad. Y si no,
El sábado los profes seguro te van a saber decir bien si sí o si no. Sí, sí, ya estaría. Si no tienen dudas, también, sí. Para crear una clase abstracta, con un solo método te alcanza. Sí, o sea, vos podés igual tener, vos podrías tener más de una clase abstracta, pero sí, siempre, o sea, la que hagas abstracta vas a tener que abajo implementar clases que sepan responder al mensaje que hiciste abstracto. Ah, claro, en este caso, por ejemplo, nosotros no nos interesa crear una actividad como genérica, o sea, vos o haces un viaje, o haces una excursión, o haces un taller literario, no tendría sentido crear una actividad como concepto. Entonces, le agregamos un método abstracto para que eso, no lo puedas instanciar. Si es abstracta, no se puede. Claro, todas tienen que saber responderlo. Puede ser que por ejemplo, si tenemos acá, tenemos, por ejemplo, actividad días, tiene el método abstracto, ¿no? Eh, y acá, excursión a ciudad, ya tiene solucionado el tema de los días, ¿no? Acá en excursión tropical no hace falta que vos le agregues esto, porque ya una excursión tropical sabe responder al método días, porque su superclase sí sabe responder, ¿sí? Tiene una superclase que no es abstracta, que está definida, que sabe responder. En este caso nosotros necesitamos agregarlo sí o sí porque la condición era distinta, ¿no? No hace falta, porque el, ya esta clase sabe cómo responder a ese mensaje cuando se lo pases. Si no lo encuentra acá, lo va a buscar en esta clase de acá arriba. Y acá sí lo encuentra. ¿Se entiende? Ahora, si acá arriba no estuviera, ahí sí vas a tener un problema. Porque yo puedo crear una excursión de ciudad que no sabe responder a días. Ahí sí no te va a dejar. Te va a tirar un error. ¿Se entiende eso? Buenísimo. Sí, si vos no querés digamos, si vos no querés crear una excursión a la ciudad en ningún caso, sí, tendrías que hacerle otra vez un método abstracto a esa clase también. Y así pueden hacer todas las que quieran. El tema es que en algún punto van a tener que cortar porque si no va a quedar. Claro. Dale, dale. Sí. Si no tienen consultas, son libres ya. Practiquen para el parcial. Son las muy altas ya de la noche. Tranqui, tranqui. Bueno, buenísimo. No hay de qué. Chau, chicos, descansen.